Hola mis amigos, bueno, nuevamente con ustedes es un gusto poder nuevamente saludarlos, es un gusto poder estar unidos a través de estos medios tan inteligentes, ¿no?, que Dios ha permitido que podamos tener para poder hablar de la palabra de Dios y para poder manifestar su gloria en nuestras vidas. Y el día de hoy, como cada domingo, estamos otra vez reunidos con aquellas personas y hermanos que posiblemente no pueden estar ahorita en la iglesia, porque ya comenzamos nuestras reuniones y tal vez usted diga, bueno, yo quiero seguir manteniéndome ahorita cuidando, tal vez yo soy mayor de edad o estoy enfermo, entonces quiero estar ahorita en casa. Puede quedarse en casita, ¿sí?, y estar escuchando la palabra de Dios. Y les recuerdo que con la ayuda de Dios, el próximo domingo ya estaremos transmitiendo nuestras reuniones en el auditorio Sueño de Dios. Estaremos transmitiendo parte de la alabanza y también la predicación para que usted no se lo pierda juntamente con su familia. Y recordarle también que es importante que usted pueda poner a sus hijos y juntamente con sus hijos usted pueda ver el programa que tenemos de Kids, de niños, también La Vida Peniel, con Carlos y Jessy, grandes líderes que Dios los está usando mucho y los está empoderando de una manera sobrenatural para poder llevar el mensaje a nuestros pequeñitos. Es importante que usted pueda entender que hoy en día los medios de comunicación están luchando por atrapar la atención de nuestros pequeños para encaminarlos a donde ellos quieren. Entonces usted determina qué es lo que ven sus hijos. Yo le animo para que usted inste a sus hijos a que puedan ver programas que edifiquen, que los alimenten y que los hagan crecer espiritualmente, como lo que tenemos nosotros en Nueva Vida Peniel, y poder seguir avanzando en el reino de Dios. Bueno, vamos a comenzar en esta hora, vamos a dar inicio y vamos a hablar a Dios, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Voy a invitarlo que ahí donde está, cierre sus ojos y oremos a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo. Gracias porque hoy vamos a aprender de tu palabra, vamos a escuchar de tu palabra. Señor, yo te pido que tú uses nuestras vidas, uses mi vida para poder transmitir una palabra pura, una palabra que edifique, una palabra que anime, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido que tomes el control. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Sé tú en cada hogar donde está escuchando esta palabra, Dios, pero también sé tú en este lugar para que tu gloria se manifieste en nuestras vidas. Te amamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hoy quiero compartir un tema que me impactó. Es un tema que verdaderamente me animó, me fortaleció y me llenó de esperanza. Este tema se titula Fuerza en la adversidad. Necesitamos fuerza en este momento de adversidad. Estaba escuchando a una persona que hablaba en el radio precisamente el día de ayer o el día de antier, y esta persona decía que tenemos que enfrentar esta pandemia que estamos viviendo con valor, con valentía, que teníamos que dejar de tener miedo. Y al decir dejar de tener miedo no quería decir que teníamos que dejar de cuidarnos o de tomar las medidas preventivas, sino que teníamos que vivir una vida, la vida normal, y enfrentar esta situación con valor y con determinación y no permitir que la economía cayera. Son palabras que esta persona dio, pero sabes, en realidad tiene parte de razón lo que esta persona nos está comentando, porque tener valor, ¿sí?, dejar de tener temor y enfrentar la adversidad, se necesita la fuerza. Para poder enfrentar una adversidad necesitamos tener fuerza. Necesitamos tener la osadía, necesitamos tener la valentía para enfrentar una situación difícil. Ahora, a mí me impacta el Padre Nuestro. Jesús les enseña a sus discípulos a orar. Y Él les dice, vosotros oraréis así. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
El significado de la palabra no nos metas en tentación es el equivalente o el igual a decir, danos la fuerza o la fe para soportar. En este momento difícil, queramos o no queramos, en realidad podemos caer en tentación. Estamos entrando en la tentación. Ahora yo quiero que usted entienda algo. Dios no tienta a nadie. La tentación viene por causa del enemigo. Pero Dios sí nos prueba. Nos prueba a través de la tentación. Dios no manda la tentación, pero nos prueba. Por eso Jesús le dice a sus discípulos y Él le dice al Padre, Padre, y no nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. O sea, en otras palabras, ¿sí? Danos la fuerza y danos la fe para poder soportar la adversidad, ¿sí? O el momento difícil. Ahora, la gente cae en tentación. Mira, cuando Jesús dijo, y no nos metas en tentación, eso quiere decir que vamos a caer en tentación, o que la gente puede caer en tentación. Y ahora quiero que tú entiendas algo bien importante. La gente cae en tentación por falta de fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando la gente deja de mirar a Jesús, deja de ver a Jesús, la gente va a debilitarse en su fe, ¿sí? Al quitar los ojos de Jesús, quedamos expuestos nosotros al peligro. Y un episodio similar que hoy te quiero hablar, sucedió con Pedro cuando él iba al encuentro de Jesús caminando sobre las aguas, en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 27 al 33. Vamos a darle lectura. Vamos a Mateo 14, del 27 al 33. Y dice así la palabra de Dios. Voy a leerlo en la Reina Valera. Aquí está en la Nueva Versión Internacional. Pero voy a leerlo en la Reina Valera. Sí, vamos a leerlo todo para agarrar bien el hilo, ¿no? Vamos desde el 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, asolada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, diga conmigo, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora, fíjese bien. Vemos la vida de Pedro. Pedro estaba emocionado al ver que venía Jesús caminando sobre las aguas. Pero antes de que Pedro se diera cuenta que era Jesús, él estaba turbado. Y cuando ve a Jesús, Pedro se emociona y dice, si en verdad eres tú, haz que yo vaya a ti. Jesús le dice, ven. Y Pedro agarra y no la piensa y se avienta de la barca y empieza a caminar. Algo similar sucede con nosotros. Nosotros estamos en una adversidad, pasamos ya por una adversidad y llegamos al camino de Dios. Alguien nos habló de Jesús
Y es como Pedro, no, ahora sí, Señor, yo voy y te sigo, yo voy a servirte, voy a dar todo. Y ahí vamos y le echamos ganas. Y de repente nos damos cuenta que estamos en otra adversidad. Estamos en otro problema. Tal vez a lo mejor tú digas, híjoles, ya, pues Dios me libertó, Dios me sacó de una adversidad, posiblemente vivía mal económicamente, tenía un matrimonio disfuncional, no tenía una imagen correcta de quién era yo, y pues alguien me habló de Jesús, decidí seguir a Cristo, y de repente me doy cuenta que estoy en el camino de la verdad y decido seguir a Jesús, pero de repente llega otra adversidad. Algo similar pasó con Pedro. Jesús rescató a Pedro de la vida que vivía, una vida sin sentido, una vida sin propósito. Y ahora Pedro se enfrenta a otra adversidad. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí que primeramente Pedro, ¿sí?, se enfrentó a la adversidad de una manera incorrecta, a través de fortalecerse en sus emociones. Pedro estaba emocionado y se adentró al mar. Pero cuando ve de repente la adversidad, dice la palabra que tuvo miedo y empezó a hundirse. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucede aquí? Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros seguimos a Jesús por emociones, o lo seguimos basados en nuestras emociones, nos va a pasar lo que le pasó a Pedro. Y no vamos a poder tener la fortaleza para vencer la adversidad. La adversidad, mis amigos, no se gana a través de emociones. Se gana a través de principios. Cuando tú dejas de moverte en emociones y te empiezas a mover en los principios y en los lineamientos de Dios, ¿sí?, eso va a permitir que tú te conviertas en un hombre de fe. Un hombre de fe no depende de las emociones, no se mueve en las emociones. Un hombre de fe no depende de las circunstancias. Un hombre de fe se mueve en un plano espiritual de lo sobrenatural. El hombre que no tiene fe se mueve en sus emociones y sus sentimientos. El hombre que no tiene fe se mueve en un plano natural. Pone su mirada en las circunstancias. Pero el hombre de fe se mueve en un plano sobrenatural. En otras palabras, él ve lo que otros no ven. Él cree en la palabra de Dios. Él pone siempre su mirada en Jesús. Y Pedro puso su mirada en Jesús. Y Jesús llegó y le dijo: Jesús, ven. Y Pedro se sube, se baja de la barca y empieza a caminar. Estaba enfocado en Jesús. Pero de repente, Pedro se enfoca en el mar. Dice: a su mecha, estoy caminando. Y empieza a ver las olas muy altas. Y empieza a hundirse. Se desenfocó. Y cuando se desenfoca de Jesús, él empieza a hundirse y él grita: sálvame que perezco. Y Jesús lo levanta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí podemos ver que para que tú puedas vencer la adversidad, para que tú puedas tener la fuerza en la adversidad, lo primero que tienes que entender es que tú tienes que moverte en el plano espiritual, en el plano de la fe. Tienes que moverte en lo sobrenatural. Tú no puedes creer en las circunstancias. Tú no puedes depender de las circunstancias. Tú no puedes depender de la lógica. Tú no puedes depender de lo que dicen los medios de comunicación. Es bueno escucharlos. Es bueno prevenir. Es bueno cuidarnos. Pero tú no puedes depender solamente de ello. Tú tienes que depender de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que si comiéramos cosa mortífera no nos hará daño. O sea, nosotros estamos confiando y creyendo en Dios y tú tienes que entender eso. Si tú miras las circunstancias, vas a comenzar a hundirte y vas a comenzar a gritar como lo hizo Pedro. ¿Sí? Y sabes algo, posiblemente hoy estés pasando este momento, que estés angustiado, que los medios de comunicación te hayan robado la fe, porque déjame decirte que si tú ves más los medios de comunicación y lees menos la palabra, tú te vas a saturar de las cosas que ves y que escuchas. Y eso puede hacerte menguar en tu vida espiritual. Y posiblemente ahorita estés gritando: Jesús, sálvame porque perezco. ¿Sabes qué va a hacer Jesús en este momento? Él va a extender su mano de misericordia y te va a sacar, pero te va a decir: hombre de poca fe. Como diciéndote: ya sabes que para poder seguirme a mí,
Ya sabes que para poder vencer las circunstancias, para poder tener la fortaleza, tienes que ser un hombre de fe. No dudes. Porque el hombre que duda es similar a las olas, ¿sí?, del mar. Es similar a las nubes sin agua que andan de un lado para otro. No dudes. El hombre de fe es similar a un hombre que está fundado sobre la roca, que es Cristo Jesús, y que nadie lo va a poder mover. Lo que hizo que Pedro se hundiera fue que al quitar los ojos de Jesús, permitió que las circunstancias cobraran fuerza. ¿Sí? Las circunstancias intimidaron a Pedro y quedó expuesto a la muerte. ¡Qué tremendo es eso! Cuando tú ves las circunstancias, ¿sí?, las circunstancias te van a intimidar. Y sabes, una persona intimidada automáticamente es una persona expuesta a morir. El enemigo siempre te va a querer intimidar con las circunstancias. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere llevarte a la muerte. Hoy puedo decir que la tentación, ¿sí?, tiene un poder superior a la fuerza humana. Cuando estamos hablando de tentación, no estamos hablando de algo humano. Estamos hablando de algo más poderoso que la fuerza humana. Porque se está moviendo en un plano espiritual. La tentación es atractiva, ¿sí? La tentación es intimidante. La tentación es letal. El diablo te va a tentar a través de cosas atractivas. El diablo te va a tentar a través de la intimidación, ¿sí? La tentación es algo letal. Tú tienes que tener cuidado. Porque si hay algo que le gusta a tu carne, es el placer. Y la tentación muchas veces va a llegar por medio del placer. Si hay algo que aterroriza la vida del ser humano, ¿sí?, es el temor. Y el diablo va a querer intimidarte metiendo temor en tu corazón, metiendo duda, metiendo inseguridad. Y ¿sabes? La tentación es algo letal. Un hombre en la Biblia llamado David, él se enfrentó a la tentación, ¿sí? Y fue cuando David fue tentado, yo puedo decir que quedó paralizado, quedó hipnotizado, se bloqueó su mente, ¿sí? Su fe se debilitó, su carácter se doblegó y perdió su relación con Dios. David fue un hombre que enfrentó la tentación y cayó. Y ve, un hombre que en la Biblia se menciona que es un hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre fue tentado y cayó en la tentación, y fíjate lo que pasó con este hombre. Este hombre fue hipnotizado por la tentación. Su mente se bloqueó. Cuando el diablo te tienta y tú no estás capacitado, tú no tienes la fe para resistir la tentación, tú vas a quedar hipnotizado por la tentación. Una tentación que te trae. Vas a quedar hipnotizado posiblemente por la intimidación, que fue lo que pasó con David. La mente se bloquea cuando una persona es tentada. Su fe se debilita, ¿sí? Y eso permite que esa persona pierda su relación con Dios. Y al decir que cuando llega la tentación, eso no le pasa a todos, sino le pasa a aquellas personas que empiezan a apartarse de Dios. Posiblemente David llegó en un tiempo donde se sentía tan seguro que dejó de orar, dejó de meditar en la palabra, y cuando él tenía que ir a la guerra con el pueblo, tenía que interceder, él decidió descansar. Y eso hizo que David perdiera esa batalla y cayera en la tentación. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo David? David cometió esos actos tan pecaminosos
que él mismo odiaba. Cuando una persona pierde la fe, cuando una persona deja de enfocarse en Jesús y la tentación llega, esa persona va a hacer lo que más odiaba. Hoy recuerdo estaba platicando con unas personas, precisamente el jueves pasado, este jueves, hace tres días, y estaba platicando y les decía, hablábamos acerca de la infidelidad y les decía que ellas como mujeres tenían que guardar su corazón y tenían que buscar a Dios para que la fidelidad estuviera en su matrimonio. Y una mujer así enojada me dice, a ver, espérate, aquí te voy a dar en la torre. Dice, hay una mujer como tú que hablaba de Jesús, una mujer que tenía una vestimenta de falda larga, religiosa, y ya nos acusaba y decía que éramos adúlteros y que nos íbamos a ir al infierno, y esa mujer hablaba de la infidelidad, y ella cayó en infidelidad, dejó a su esposo juntamente con sus hijos y se fue con otro hombre. Y yo me ponía a pensar, así pasó con David. Algo similar pasó con David. Lo que él odiaba, él lo practicó. ¿Por qué? Porque dejó de enfocar su mirada en Jesús. Mira, el diablo quiere desenfocarte de Jesús para meterte en su terreno. Porque sabe que el diablo, al meterte a su terreno, tú vas a ser insensible a la voz de Dios. Vas a dejar de escuchar la voz de Dios. Eso pasó con David. David se hizo insensible a la voz de Dios. Y cuando vio a esa mujer hermosa que se bañaba en el patio trasero de su casa, y él desde el palacio, él dejó de escuchar la voz del Espíritu Santo que le decía, no, ¿sí? Deseará a la mujer de tu prójimo, porque esa mujer tenía un dueño, era Urías. Y él fue insensible a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque él desenfocó su mirada de su Creador. Y lo mismo pasa. Cuando tú desenfocas tu mirada de Jesús, las circunstancias se van a hacer más grandes. Las circunstancias van a hacerse más fuertes. Se van a hacer ver más poderosas. Y tú vas a minimizar el poder de Dios. Y vas a ver a Dios, a un Dios pequeño. Y vas a ver un problema grande. Pero cuando tu fe está enfocada, tu mirada está enfocada en Dios y eres un hombre de fe, tú vas a ver un Dios grande y una circunstancia pequeña y te vas a dar cuenta que Dios es más grande que cualquier problema. Eso va a permitir que tú puedas vencer la adversidad y que tengas la fortaleza para enfrentar la adversidad. En tiempos de adversidad, mis amigos, nosotros debemos estar alertas acerca de aquellos que llegan aparentemente para consolarnos, ¿sí? Pero que abundan palabras lisonjeras y de desaliento. Cuidado. A veces en la adversidad dejamos que personas hablan y que empiecen a lisonjearnos, a halagarnos. O personas que empiecen a hablar desalentándonos. ¿Y si nos da el coronavirus? Nos vamos a morir. ¿Ya preparaste tu testamento? Mira, a lo mejor voy a ser criticado por lo que te voy a decir en esta hora. Pero el hombre de Dios, el hombre de fe, el hombre que no pierde su mirada de Jesús, es inmortal hasta que cumple su llamado. Y déjame decirte que ni un coronavirus va a poder oponerse a los planes de Dios. Si Dios quiere llevarte, te va a llevar. Con o sin coronavirus. Y si Dios quiere dejarte porque no has terminado tu propósito, te va a dejar. Con y sin coronavirus. Yo he visto personas que se han infectado y salen adelante. Se recuperan hasta en sus casas. Y he visto personas que se infectan y llevan a los hospitales y mueren. ¿Por qué?
¿Por qué fueron más débiles? Yo siento que porque aquí está el orden de Dios. Y Dios se mueve como Él quiere. Por eso tú y yo tenemos que entender que ya todo Dios lo hizo hermoso y en su tiempo. Yo te voy a decir una cosa. Algo que te va a alentar y que me ha alentado a mí es esto. Yo sé y estoy seguro que Dios ya escribió mi historia. Una historia de bien, una historia de victoria, una historia de triunfo y una historia completa. Y si yo me enfoco en Él, se va a cumplir la historia que Él ya escribió para mi vida. Pero si yo me desenfoco de Él, se va a cumplir la historia que yo determine con mi vida. Porque Él tiene pensamientos de bien para nosotros, no pensamientos de mal. Cuando David pecó, Él se desenfocó y eso provocó que la historia que Dios tenía escrita para David no se cumpliera al 100%. ¿Por qué? Porque Él decidió escribir su propia historia. Si David no se hubiese desenfocado, yo pienso que su trono sería eterno. Lo mismo pasó con Adán y Eva. Eva se desenfocó de su creador y se enfocó en Satanás. Dios tenía una historia trazada para ellos: señorear, sobre todo, gobernar. Pero cuando Eva y Adán, digo Eva y Adán porque primero fue Eva la que comió el fruto incorrecto, después le dio a su esposo, ¿quién sabe dónde andaría el Adán? ¿Dónde andaría? Ellos automáticamente dejaron su señorío y se lo entregaron al adversario, para que ellos señoreara sobre ellos con maldición, con ruina, con enfermedad, con depresión y con dolor. Hoy te invito en esta hora, amigo, amiga que me escuchas, amados, hoy los invito: no nos desenfoquemos de Dios. Seamos personas que nos enfoquemos en el Señor. Pidamos a Dios que nos dé la fuerza para poder vencer la tentación. Y sabes, al vencer la tentación, seremos aprobados por Dios. Y Dios nos dará el pago, la recompensa, el regalo, la bendición que nosotros necesitamos. Si tú, el día de hoy, tienes temor en tu corazón por lo que está pasando, si sientes que la muerte está a punto de tocar a tu vida, a tu familia, a tus seres amados, por las circunstancias que estamos pasando de este coronavirus, yo te invito en esta hora, es el momento de que te enfoques en Jesús y que tú puedas decir: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para mi vida, y no va a pasar nada sin la voluntad de Dios. Ni un solo cabello de mi cabeza será quitado sin la voluntad de Dios. Con esto no te quiero decir que vivas la vida como siempre, que no te cuides, no, cuídate, guárdate. Nosotros estamos haciendo nuestras reuniones ya en la iglesia y nosotros estamos tomando las medidas preventivas, ¿sí? Nuestro gel, nuestro cubrebocas, tomamos nuestra sana distancia, damos una separación. Y no por tenerle temor al coronavirus, no, porque somos hombres sabios, ¿sí? Somos hombres precavidos, pero eso no nos limita y no nos mete en un caos de frustración, sino al contrario, nos damos cuenta que sin Cristo no somos nada, pero con Cristo somos más que vencedores. Amigo, en esta hora yo te invito que tú puedas reflexionar y que te hagas un análisis. Si has desenfocado tu mirada de Jesús, si hoy la queja, el temor, las circunstancias se hacen cada vez más grandes y tu fe ha minimizado o ha menguado, hoy te invito que le permitas a Jesús que Él tome el control de tu vida. Oremos a Dios en esta hora. Cierre sus ojos y pidamos a Dios. Padre, en esta hora yo te pido que hoy la palabra que hemos escuchado sea una palabra que sea
llevada a la revelación en nuestro corazón. Que podamos el día de hoy vivir esta palabra. Señor, y si hemos dejado de poner nuestra mirada en ti, que hoy podamos nuevamente poner nuestra mirada en el autor y el consumador de todas las cosas, el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que dejemos de ver las circunstancias y que veamos que todo en este mundo está bajo tu control y que podremos descansar en ti, que tenemos la seguridad de saber de que todo lo has hecho hermoso en su tiempo, y sobre lo que tú has determinado no se añadirá ni se disminuirá, y todo lo haces tú para que delante de ti teman todos los hombres, entendiendo que aquello que fue ya es, y que lo que ha de ser fue ya, y que tú restauras todas las cosas, aún las pasadas. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este tiempo y declaramos que de ahora en adelante nuestra mirada estará puesta en ti, y las circunstancias en este momento se hacen pequeñas, se hacen sin fuerza, y ahora la grandeza de tu gloria, la grandeza de tu nombre se engrandece sobre nuestras vidas, y podemos decir: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni la adversidad, ni el coronavirus, ni la enfermedad, ni la adversidad, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga que me escuchas el día de hoy, si tú estás escuchando este mensaje por primera vez, si estás escuchando y te has dado cuenta que las circunstancias están golpeando tu vida y estás a punto de hundirte y de morir, hoy es el mejor momento que le rindas tu vida a Jesús y que le permitas a Él que Él sea el que rescate tu vida, como lo hizo con Pedro, que te saque y que diga: hoy es el momento de poderte enseñar a ser un hombre de fe. Si tú eres esa persona, yo quiero que tú repitas conmigo esta oración y que digas conmigo: Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón, te recibo, imploro tu nombre y hoy grito como lo hizo Pedro: sálvame, que perezco. Pido que tu mano me saque de esta tormenta, me saque de estas aguas que me están ahogando, me saque de esta adversidad y ponga paz en mi corazón. Hoy te recibo, Jesús, y te acepto como mi Señor y Salvador, y declaro que de este momento soy llamado tu Hijo, y ahora Dios vive en mi corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, pues Dios les bendiga, los amo, y quiero decirles que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que tengan un bonito día y bendiciones. Hasta la próxima.